Bueno, ahora hemos marcado acá los 4 agujeritos, la distribución en el diámetro de 70 milímetros. Distribuimos 4, en realidad primero marcamos la mitad empleando la escuadra para centro. Sí. Esta escuadrita para centro. ¿Sí? Marcamos primero la mitad. Esta parte de acá está sin soldar porque acá corresponde donde va el chavetero. Hay que abrir luego acá con la limadora y acá con la fresadora. Tenemos que hacer el chavetero desde media pulgada, así que vamos a hacerle 13 milímetros, un poquito más ancho para cuando se ciña el conito no apriete la chaveta, sino que tiene que quedar la chaveta libre, actuar como chaveta. Bueno, habíamos marcado previamente en el torno el diámetro 70, así que ahora distribuimos. Primero marcamos los dos ejes, las dos mitades, ¿sí? Verificamos con el compás de puntas. Con el compás de punta verificamos primero que tuviera la distribución que tiene que ser, ¿sí? Para eso nos venimos al libro Casillas, en la página 121, nos da la tabla de ángulos y de cuerdas. Entonces para divisiones en 4 y en 8, por ejemplo para 8 tomamos el radio de 35, lo multiplicamos por .7654, lo que nos da más o menos unos 26 milímetros y piquito, ¿sí? No recuerdo bien en este momento, 26 78, una cosa así. Y bueno, ahí distribuimos los 8 puntitos, ¿sí? Los dos del medio, estos dos de acá, van a llevar rosca 3/8, van a ser roscados, taladros roscados, y estos 4 de acá van a ser pasantes. La rosca 3/8 tiene 9,52 milímetros de diámetro, por lo tanto le vamos a hacer 10 milímetros, cosa que quede lugar para zafar cualquier diferencia y sobre todo cuando se vaya ajustando, que no se apriete sobre la rosca. Si podemos hacerle 10,5 por ejemplo, mejor, mucho mejor. Es a modo de que cuando esto se vaya efectuando el ajuste, no se vaya ni ciñendo sobre el chavetero, o sobre la chaveta mejor dicho, ni sobre los bulones que van a ser de sujeción. Así que vamos a hacer la rosca. Primero vamos a hacer individualmente en cada manguito, vamos a hacer un taladro de 5 milímetros en los 4 de acá, y en estos 2 de acá vamos a hacer la rosca. Entonces en el momento de transportar las medidas, hacer los taladros roscados en los piñones, podamos sacar perfectamente el manguito empleando los 2 agujeros de tractores. Así que bueno, vamos a agujerear un poquito, y bueno, acá les mostraba el uso del Casillas. Y un poquito, este es un juego viejito de elementos de medición, donde tenés un pie metálico. Este es un viejo pie, digamos metro, metálico de aluminio. Este es original, no recuerdo el año, pero es bastante, tiene por acá una inscripción. Industria Argentina, pero no se ve el año, no recuerdo, pero es viejísimo. Esto tiene que ser por lo menos del año 40, inclusive la cartera es del año 40. Esta regla de acá se perdió, esta también lleva una reglita, ¿sí? En la punta de acá tiene a ver si lo puedo sacar. En la punta acá tiene una punta de trazar, ahí está. La punta de trazar. Después tiene distintos tipos de compás. Tenemos el compás más grande que está guardado, que es un compás de 40 centímetros de pata. Después tenemos este de interior, que también lo uso bastante. Y el de punta, que este nunca se afiló, o sea, sigue teniendo su filo original, son puntas endurecidas, así que fíjense la calidad del trabajo. Todo esto es industria argentina también. Perfectamente anda. Así que bueno, usamos este equipito. Y bueno, eso, como les decía, vamos a agujerear un poquito. Bueno, ya en la agujereadora vamos a emplear, valiéndonos de las ranuras tipo T que tiene la mesa, sujetamos mediante una varilla roscada y un suplemento para que no se nos mueva el manguito.
Y empezamos con un agujereado de 5 milímetros, primero siguiendo el orden, digamos, de primero los agujeros de fijación. Ahí quitamos un poquito la rebarba empleando una mecha de 10,5 y ahora usamos la mecha de 8 para hacer el agujero, digamos el taladro, por el cual luego vamos a realizar la rosca de 3/8 de pulgada por 16 hilos por pulgada, la rosca normal Weber. Y vamos a hacer, como habíamos mencionado, los dos agujeros extractores con rosca. Los otros, como el que estamos realizando en este momento, son de 5 milímetros. Vamos a dejar indicados nomás. Vamos a hacer un pequeño agujerito que luego vamos a trasladarlo al piñón para que nos salgan lo más centrado posible. Vamos al segundo agujero de extracción. Marcamos. Ahora vamos a quitar, hacemos el agujero de 10,5, digamos un poquito, para que nos quede el agujero sin rebabas. Y ahora completamos el agujero con 8 milímetros, que es la medida estándar para realizar un roscado. Se podría usar hasta una mecha de 8,5 si uno tiene un material medio complicado, ya que son agujeros extractores, no son de sujeción, para quitar el manguito. Ahora vamos a hacer con un macho intermedio, número 2. El cono número 2 es el que más o menos siempre empleamos para estos casos. Es un macho, digamos, que permite una fácil introducción de la herramienta y luego queda una buena terminación del material. Podríamos haber empleado también un macho helicoidal, pero realmente no justificaba, y por el otro lado tampoco es algo tan de precisión, tanta precisión. Y otra cosita que les quería comentar es este detalle que, como están por ver ahora, si bien tiene la soldadura hecha con la MIG, no se produce, digamos, un templado del material o un endurecimiento, lo que permite el agujereado y el roscado sin ningún problema. O sea, al emplear la MIG es una soldadura un poco más leve, por decirlo de alguna forma, no tan invasiva. Y ahora vamos a colocar el manguito en el piñón doble. Hacemos un agujero de 10,5. El agujero de 10,5 es para permitirle cierta holgura, por las dudas, al manguito con respecto a la rosca que vamos a realizar en el piñón. Entonces, de esa forma, cuando esté en el momento de colocar, ya que estos piñones van colocados en ejes muy largos, son ejes de 6 metros con chavetero que hemos hecho hace bastante tiempo. Entonces, al momento de que uno los va a montar, es necesario que tengan un poquito de holgura para, digamos, acomodar, para poder hacer un armado sin ningún problema. Cuando uno deja muy justo los agujeros, ya es un inconveniente, más con el tiempo que uno pierde para tratar de acomodar. Uno siempre debe darle un poquito de holgura, más o menos como 1 milímetro más o menos por lado, para que uno pueda tener una fácil colocación. Y ahí ya tenemos hechos los taladros roscados. Mejor dicho, ahora vamos a realizar la extracción del manguito para realizar la rosca. Empleamos dos buloncitos de 3/8 y empleando una simple llave. Si bien es fácil quitarlo en este momento porque no es tan, digamos, no está realizado el corte del manguito, entonces no hay forma de que se ciña todavía. Ahora vamos a la fresadora empleando el palpador. Vamos a tratar de tomar la referencia para que nos quede lo más centrado posible el material. En este caso es un material de un acero trasfilado de 25 milímetros, pero en realidad tiene 24,93. Así que hacemos la cuenta, restando, digamos, la distancia que tenemos de la punta de contacto, que son 10 milímetros. Ahora, para realizar la ranura que corresponde al chavetero que tiene que alojar, vamos a emplear una mecha de 13,5 y vamos a hacerla lo más centrado posible a donde va a estar el corte del manguito, ¿sí? Para eso hemos realizado previamente una marca de la mitad del material que habíamos realizado antes con la regla para centros, y ahora vamos a acercarnos lo más posible al borde empleando un simple tirita de papel. Ahí nos da la referencia y ahora vamos a realizar el agujereado o fondo del chavetero.
Una nota por las dudas: en estos casos los manguitos no son necesarios que tengan chavetero. Es una medida más. Al tener una chaveta y bueno, su chavetero correspondiente, uno lo que hace es agregar una medida más para que el funcionamiento sea, digamos, lo más cerca a lo ideal. Aunque en realidad el manguito al estar ceñido sobre el eje es más un accionar de toda la superficie. O sea, uno tiene en cuenta que el diámetro más el largo del manguito multiplicado todo por la superficie que abarca digamos, el ceñimiento mismo del manguito, hacen casi innecesario el chavetero. Pero si uno lo agrega, está bien, digamos. No es algo, digamos, necesario, pero sí que suma. Pero es igual, un manguito no tiene chavetero, no por ello no va a funcionar, ya que trabaja más por la constricción o, digamos, por el ceñimiento del material. Ahí vamos a realizar entonces un chaveterito de 13 milímetros, mejor dicho, una ranura de 13 milímetros, es el término correcto. Recordando que el chavetero que vamos a realizar ahí es de media pulgada. Con 13 milímetros uno asegura que al momento de ceñirse no se va a apretar el manguito sobre la chaveta, lo que ocasionaría, digamos, que no accionara o que no se ciña de forma correcta. Así que eso es lo que estamos realizando en este momento. Otro dato también es que en este caso el manguito, el dueño, mejor dicho, de la máquina nos pidió que el chavetero pase de lado a lado con respecto al manguito, pero en realidad no es necesario. El chavetero, mientras abarque el manguito y el piñón, está más que suficiente. No es necesario que solamente pase de lado a lado. O sea, hay algunos manguitos que vienen totalmente cortados el chavetero, o sea, abarca todo el manguito, y no es necesario, ya que lo que actúa en realidad es la porción de ceñimiento, o sea, el cono, o el cono, el largo útil de cono que se ciñe, y el piñón. El piñón en este caso no ocupa todo el largo del manguito, entonces no es necesario que el chavetero sea totalmente todo el manguito. También otra cosa que hay que tener en cuenta es no hacer tan alto o de tanto espesor el cono que se ciñe, digamos, el manguito en sí, no el cuerpo del manguito, sino la parte cónica. Por lo general se tiene que dejar un espesor de 3 milímetros como máximo, como en este caso. Esto se debe a que para no hacer una chaveta rectangular o, digamos, redimensionar una chaveta para que se deforme o sea más alta que ancha. Recordemos que una chaveta tiene que evitar, o mejor dicho, atenuar los efectos de corte en el eje, ¿sí? los esfuerzos sometidos al corte. Y cuando uno hace una chaveta del tipo rectangular, se tiene que hacer, digamos, con respecto a la horizontal del eje, no respecto a la vertical. Si uno tiene una chaveta rectangular, por decirlo de una forma, parada, se multiplica el efecto de torsión, o sea, produce una palanca mayor sobre el chavetero. Entonces lo ideal es hacerla lo más, digamos, rectangular con respecto a la horizontal del chavetero. Algún día vamos a charlar un poquito con este tema, porque hay muchos de este tipo de elementos que hacen con el chavetero redimensionado, pero redimensionado para un trabajo no muy óptimo, ¿sí? El chavetero por lo general es rectangular, pero siempre tiene que ser paralelo al fondo del chavetero, no en otro sentido, sino uno va a multiplicar los esfuerzos y uno tiene que, digamos, contraponerse al esfuerzo. Tiene que realizar una contribución digamos, a la sujeción del manguito y sobre todo a la resistencia del esfuerzo. Calculo que vamos a hacer algún videito hablando de este tema para que se pueda entender un poquito mejor. Pero lo importante es que tiene que ser el espesor del manguito, no tiene que ser tanto como para que la chaveta sea tan alta también, ¿sí? Tiene que ser en lo posible la mitad o un poquitito más de la mitad y que abarque el material, sobre todo el piñón como en este caso. Ahora nos trasladamos a la limadora y, como les decía, bueno, a pedido del cliente, si bien le habíamos explicado, pero bueno, el cliente lo quiere de esta forma, vamos a atravesar tanto el manguito como el piñón con el chavetero.
No es necesario, como les decía, no es algo crítico, sino que el chavetero tiene que abarcar solamente el piñón y un poco o el largo útil del cono del manguito. Eso es lo que, digamos, lo que te asegura el funcionamiento o la resistencia a la tracción del chavetero, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a realizar, sino por lo general lo que se hace es solamente el chavetero en el piñón, previo a marcas, digamos, de dónde va a estar, hasta dónde va a estar, digamos, previamente tenemos que marcar que sea coincidente ese chavetero con respecto a lo que acabamos de hacer en la fresadora. Lo que hacemos en la limadora es colocar a 36 golpes por minuto, y de esa forma, empleando acero rápido y la sujeción de esta forma, y vamos ascendiendo la herramienta, vamos a realizar el chavetero de media pulgada de ancho, y la parte de arriba sería 1 milímetro más con respecto a la parte menor o al diámetro menor del cono del piñón. Lo hacemos 1 milímetro más con respecto al cono, o sea, nos quedó en realidad un chavetero de media pulgada de ancho por 10 milímetros de alto, o sea 5 repartido, un poquito más hacia arriba, 6 milímetros con respecto a 4, porque en realidad el chavetero que viene es de 12 por 8 o de media pulgada por 5,16 pulgadas. Y ahí estamos viendo, hicimos empleando el manguito como referencia, apretamos levemente los bulones de sujeción o de ceñimiento, y ahora vamos a quitar el manguito para realizar el corte, que lo hicimos empleando una piedra de amolar, una amoladora común y silvestre con un disco de corte. Lo que hicimos fue cortar el manguito por la línea de referencia media, un corte que coincida justamente con la mitad del chavetero. Esa es la línea que estamos viendo en este momento, y ahí nos quedó el chaveterito terminado. Ahí está, 1 milímetro con respecto, 1 milímetro más con respecto a la medida del diámetro más chico del cono. Ahí ya tenemos realizados los cortes, los manguitos y los piñones. Y así, ese ha sido todo el trabajo. Espero que les haya gustado, que les sirva. Recalco el énfasis de usar este medio de sujeción, sobre todo en medios de transmisión de potencia, motores o ejes sometidos a tracción. Son muy útiles y les puedo asegurar que producen un muy buen trabajo, sobre todo al ceñirse bien sobre el eje. Lo importante siempre es tener bien clara la medida del eje del diámetro, dejarlo lo más justito posible y luego dejar que todo solamente trabaje el cono, el ceñirse, y siempre permitiéndoles un cierto pulmón para que el manguito actúe, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado. Disculpen un poquito los desprolijos de este video y bueno, nos vemos la semana que viene. Que lo pasen muy lindo. Chau chau.